Calderón pues lamenta que Estados Unidos no intervenga en México, en América Latina también. Así lo mencionó el día de ayer en una reunión allá en España. Vamos a recuperar un fragmento de estas declaraciones que hizo el día de ayer el expresidente Felipe Calderón. Básicamente me limité a hacer un análisis de lo que considero son las fuentes, las razones por las cuales el gobierno de Estados Unidos, el presidente Trump, está cambiando realmente de época. No juzgo para bien o para mal, sino que es un cambio que va a tener consecuencias, sobre todo con la política arancelaria. Esa concepción parte de dos ideas. Uno, que la decadencia de Estados Unidos es culpa del mundo, si es que hay una decadencia de Estados Unidos, que coincido con el presidente Aznar, no la hay. Y dos, que Estados Unidos le ha proveído al mundo durante casi un siglo con dos paraguas, el paraguas de la estabilidad financiera internacional y el paraguas de la seguridad internacional. Y que eso le ha costado empleos e ingresos, sudor y lágrimas literalmente, sangre, sudor y lágrimas literalmente, lo dice Stephen Miran, el jefe de asesores de la Casa Blanca en materia económica, le ha costado sangre, sudor y lágrimas a los trabajadores americanos, y que la manera de repararlo es que el mundo le pague a Estados Unidos. Por eso pienso que el establecimiento de aranceles es una medida que se va a quedar con ajustes, un día más, otro día menos, etcétera, pero que se va a quedar con consecuencias económicas, en mi opinión, una baja en el crecimiento económico mundial, recesión en muchos casos, en el caso de México claramente habrá ya una recesión este año, no creo que sea además el único país, y dos, una retracción del liderazgo de Estados Unidos en el mundo, que dejará un poco a Ucrania, ¿no?, a merced de Rusia, que dejará Europa. Yo creo que Estados Unidos va a tener un retiro al menos de facto de la OTAN, para lo cual Europa tiene que prepararse rápidamente a quedarse sin el apoyo de Estados Unidos. Desgraciadamente yo preveo un retiro también de Estados Unidos de América Latina, es decir, no un compromiso con la democracia, salvo el caso, por ejemplo, de personajes muy específicos y con un gran liderazgo como el secretario de Estado Rubio, que es más bien una excepción en esta concepción general. Entonces eso nos va a obligar a tener un mundo donde Estados Unidos se volverá más a su interior, se volverá menos internacional, perderá liderazgo, contraproducentemente a lo que se busca lo ganarán otros polos de poder, concretamente Rusia, China. China se quedará con el liderazgo global en muchas cosas, entre otras la dependencia, la inversión en infraestructura, incluso parte del comercio, la tecnología, mientras Estados Unidos está cortándole fondos a los investigadores en las universidades americanas. Eso va a dejar un liderazgo tecnológico también no necesariamente deseable en manos de China. En fin, es un tema que nos lleva a la conclusión que estamos viviendo realmente un cambio de época. El orden que surgió después de la Segunda Guerra Mundial, con las propias Naciones Unidas, con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario, con el Banco Interamericano, con el GATT, con los tratados de libre comercio, ese orden está terminando y está entrando un nuevo orden que no sabemos qué alcance tenga, pero que va a traer, por desgracia, consecuencias, a mi juicio, más negativas que positivas para la región. Y una última. Bueno, ahí veíamos esta participación de Felipe Calderón el día de ayer y bueno, con este tipo de análisis que hace, pues no sorprende que hayan construido únicamente una barda en lugar de una refinería, porque no es posible que este tipo de argumentos guíen a un exmandatario, es no saber, no leer, no entender lo que está sucediendo con la economía internacional, lo que está sucediendo históricamente con el declive hegemónico de Estados Unidos, con el ascenso también de China, que eso es súper importante, pero que también cuando tenemos el caso de una economía como Estados Unidos, que es una economía imperialista, que ha entrado en declive desde por lo menos la década de 1970, a pesar de esos 50 años de este declive hegemónico, sigue detentando todavía un amplio poder de injerencia en distintos países, un amplio poder militar. No hay ningún país que se le compare
ni en presupuesto, ni tampoco en la cantidad de bases militares que tiene alrededor del mundo. Se están disputando incluso hasta ahora, no solamente las islas, sino pequeños archipiélagos, cayos también en mares que son estratégicos para Estados Unidos. Así que este tipo de comentarios que hace Felipe Calderón y que lo hizo ayer en conjunto con una cantidad de miembros de la derecha internacional, como el que mencionó José María Aznar, Mariano Rajoy, quien es el líder del Partido Popular. También estuvo ahí Alberto Núñez Feijó, también estuvo María Corina Machado, que es una de las opositoras principales en Venezuela, Edmundo González, que también es otro opositor venezolano, que incluso fue candidato presidencial. Todos estos miembros de la derecha internacional, en donde también estuvo Felipe Calderón Hinojosa, estaban en el grupo de Libertad y Democracia que llevó a cabo este evento, este seminario para informar de esta forma, con este tipo de análisis bastante lamentables sobre lo que observan en el panorama internacional. Lamenta que Estados Unidos no intervenga en América Latina, también lamenta el poco compromiso con la democracia. Decíamos al inicio de este programa que este secuestro epistemológico, este secuestro semántico, como lo dice también el doctor Fernando Buenabad, pues lo que implica es cambiar los conceptos para que uno termine entendiendo otro tipo de cosas. Lo que hace Estados Unidos cuando dice que es su compromiso con la democracia, pues terminan en golpes de Estado, como el que sucedió, por ejemplo, en Bolivia en 2020, sucede también como en otras ocasiones hemos hablado en el caso de Perú en 2021, cuando deponen a un presidente y la embajadora en ese entonces de Estados Unidos menciona que lo que le interesa de Perú principalmente son sus recursos naturales, propiamente los minerales, que son sobre todo importantes para la transición energética, o por ejemplo, cómo podríamos explicar lo que sucede actualmente en Argentina, que es un país súper endeudado con gobiernos de derecha como el de Mauricio Macri o actualmente como el de Javier Milei, que han dejado prácticamente sin nada una gran cantidad de argentinos con el aumento del desempleo, con el aumento de la pobreza, con el aumento de la pobreza extrema y además todavía van a solicitar más recursos al Fondo Monetario Internacional. Eso es lo que implica tener gobiernos de derecha como el que tuvimos acá en México con Felipe Calderón, que pues además de lo que decía la presidenta Claudia Sheinbaum, de que en su sexenio el de haya sido como haya sido, implicó una mayor sujeción de Estados Unidos hacia México, una mayor injerencia por parte de Estados Unidos a México, pues eso es lo que extrañan este tipo de gobernantes como Felipe Calderón.